A todos nos ha pasado entrar a una página web y salir corriendo a los 10 segundos. Uy, sí, pasa todo el tiempo. Y la verdad es que a veces la página carga rápido, el diseño es impecable, o sea, todo parece estar bien. Claro, incluso a lo mejor el producto es exactamente lo que se necesitaba en ese momento. Exacto. Pero hay algo que simplemente no encaja. Es como que la confusión se apodera de la pantalla. Te encuentras con ese bloque de texto interminable sobre la historia de la empresa. Sí, la clásica misión corporativa, los años de experiencia de los fundadores, todo eso. Y probablemente no abandonamos el sitio porque el producto sea malo. Es porque esa empresa cometió un error psicológico fatal. Intentaron ser el héroe de la historia. Totalmente. Y cuando alguien entra a buscar una solución para sus propios problemas, pues no tiene la energía para aplaudir a otro héroe. Es una excelente forma de plantearlo. Y justo de esa mala costumbre vamos a hablar hoy. Bienvenidos a nuestra exploración de hoy. Tenemos una misión fascinante. Así es. Vamos a analizar a fondo el marco de trabajo, este concepto llamado Story Brand, que fue desarrollado por Donald Miller. Un enfoque súper interesante. Sí, nos basaremos en los resúmenes y notas de su libro para entender cómo la estructura de las grandes narrativas se puede aplicar para atravesar todo este ruido corporativo. Porque, a ver, son las mismas estructuras que han cautivado a la humanidad por milenios. Tal cual. Y para quienes nos escuchan hoy, ya sea que lideren una multinacional enorme o, bueno, estén intentando que una idea pequeña despegue, este esquema cambia todo. Desafía completamente todo lo que nos enseñaron sobre cómo vender o comunicar. Exacto. Y el cambio de paradigma principal, el pilar que sostiene todo esto que vamos a desempacar, es que el cliente, y nunca la marca, es el héroe. Y la razón por la que esto resulta tan disruptivo es porque, digamos, va en contra de nuestro instinto de supervivencia corporativa. Claro, el ego de la empresa. Sí, tradicionalmente nos han enseñado que para justificar un precio alto o ganar un contrato, hay que demostrar superioridad. Mostrar el currículum, los premios, las certificaciones. Exacto, las famosas normas ISO en primera plana, pero el marco narrativo nos dice que el cerebro humano simplemente no procesa la información así. ¿Cómo la procesa entonces? Bueno, el cerebro humano está diseñado para una sola cosa principal, que es sobrevivir y prosperar. Ajá. Entonces, constantemente está escaneando el entorno buscando recursos para su propia historia de supervivencia. O sea que si una marca gasta su energía hablando de sí misma. El cerebro de quien la lee se desconecta, simplemente para ahorrar calorías, porque esa información no le sirve para sobrevivir. ¡Wow! Eso tiene mucho sentido. Pero, espera, permíteme ser la abogada del diablo aquí por un momento. A ver, dime. Fíjate ahí que si una empresa vende, digamos, una consultoría de ciberseguridad carísima para bancos. Ok, un servicio muy B2B, muy técnico. Exacto. ¿No debería esa empresa proyectarse como el salvador absoluto de la industria? O sea, si alguien va a pagar millones por un servicio, ¿por qué querría esa marca cederle el protagonismo a quien compra? Es una duda súper válida. ¿No hace eso que la empresa se vea débil? Es una objeción muy común, pero justo ahí radica la trampa. No se trata de verse débil, sino de entender la dinámica de poder que hay en cualquier historia. Ok, explícame eso de la dinámica de poder. Si la marca se posiciona como el héroe que entra volando con una capa a salvar el día, automáticamente relega al cliente al papel de la víctima indefensa. Oh, claro. Y a nadie, o sea, absolutamente a ningún directivo de un banco le gusta verse a sí mismo como una víctima en su propia historia. Quieren ser Luke Skywalker. Exacto, quieren ser Luke, no quieren ser la damisela en apuros. Tiene mucho sentido. Al poner a quien compra en el centro, la marca asume un rol que a largo plazo es mucho más poderoso. El rol del mentor. El mentor o el guía, exacto. Pero, y aquí viene lo importante, para que un héroe necesite ayuda, primero tiene que chocar contra un muro. Claro, porque un héroe sin un problema no es un héroe. Es solo alguien dando un paseo por el parque. Tal cual. Y eso nos lleva al núcleo del conflicto. Toda buena historia necesita fricción. Mucha fricción. Y el material que estamos analizando desglosa esta fricción en algo mucho más sofisticado que el simple tú necesitas algo y yo lo tengo. Sí, va mucho más allá de la simple transacción. Propone que el problema opera en 3 niveles distintos. Y yo personalmente creo que aquí es donde la mayoría de los mensajes comerciales se quedan cortos. Porque solo atacan la superficie. Exactamente.
Se quedan en lo más obvio. Sí, la mayoría de las empresas solo identifican la barrera física, lo que el marco llama el problema externo. Siguiendo con el ejemplo de la ciberseguridad o de un software corporativo, el problema externo es evidente, ¿no? Claro, el sistema actual es vulnerable o es extremadamente lento. Es una barrera tangible. ¿Y cuál es el error ahí? El error es creer que las personas toman decisiones de compra basándose únicamente en ese factor externo. Una llanta pinchada. Una buena analogía. Nadie compra un neumático nuevo solo porque le fascina el olor a caucho. Lo compran porque están atrapados en una carretera oscura. Y tienen frío. Y quieren llegar a casa. Exacto. Entonces, ¿cuál sería el segundo nivel del problema? El nivel interno. Y aquí es donde realmente habita la psicología de la compra. Lo que siente la persona. Exacto. Las personas compran soluciones a problemas externos porque en el fondo quieren resolver cómo esos problemas los hacen sentir. Ese es el motor real. O sea, con el software obsoleto, el problema interno no es el código informático en sí. No para nada. Es el estrés crónico de todo el equipo de tecnología. Es la ansiedad de un director que teme que una brecha de datos arruine la reputación de la empresa. Y acabe con su carrera, de paso. Totalmente. Es esa frustración diaria. Entonces, si una comunicación solo habla de velocidad de procesamiento, está ignorando por completo el pánico interno de quien toma la decisión. Y es asombroso cuántas campañas ignoran ese pánico, se queden en las características técnicas. Casi todas, lamentablemente. Pero a ver, el tercer nivel es el que realmente me llama la atención cuando revisaba las notas. El problema filosófico. Ese es fascinante. Porque a primera vista suena casi, no sé, exagerado para un contexto de negocios. Suena a clase de universidad. Exacto. ¿Cómo encaja la filosofía en la venta de un servicio B2B o de un producto cotidiano? Bueno, encaja a través del sentido de justicia. El problema filosófico responde a un ¿por qué? ¿Por qué de qué tipo? ¿Por qué está mal o es injusto que el héroe tenga que soportar esta carga? Y cuando logras articular esto en tu mensaje, le das voz al monólogo interno de esa persona. Ah, me encanta eso. Volviendo a la tecnología, ¿cómo sonaría esa premisa filosófica? Podría ser algo como, no es justo que las herramientas que deberían impulsar el crecimiento de tu equipo sean precisamente las que lo están frenando. Wow. O creemos que la tecnología debe trabajar para las personas y no al revés. Me doy cuenta de lo poderoso que es eso. Articular estos tres niveles juntos pasa de ser una táctica de persuasión normalita a ser un acto de validación profunda. Sí, es pura empatía estratégica. Porque cuando un sitio web te dice, aunque sea implícitamente, sabemos que este sistema lento, que es el problema externo, Ajá. te está causando una ansiedad terrible sobre tu seguridad laboral, el problema interno. Sí. Y francamente, es injusto que tu talento se desperdicie luchando contra malas herramientas. El filosófico. La reacción de quien lee eso es brutal. La reacción es, por fin alguien me entiende. Has dado en el clavo. Genera confianza instantánea, porque demuestra que de verdad comprendes la esencia de su sufrimiento y no solo los síntomas superficiales. Y me imagino que una vez que esa confianza se establece, el héroe, que ahora se siente validado, levanta la mirada buscando una salida. Exactamente. Y es justo ahí, en ese momento de apertura, donde hace su entrada la figura de la que hablábamos al principio. La entrada del guía. El mentor. Si el cliente es el héroe abrumado, la marca tiene que ser Yoda. O el señor Miyagi. Tal cual, tiene que ser ese mentor que, no pelea la batalla por el héroe, sino que lo equipa para ganar. Le da las herramientas y la sabiduría. Pero aquí me surgió una duda. ¿Cómo se posiciona una empresa como un guía sin sonar arrogante? Esa es la línea delgada. Porque decir nosotros te entendemos y te vamos a enseñar al verdadero camino puede sonar súper condescendiente muy fácilmente. Es un equilibrio muy delicado. Y por eso, el material que revisamos establece que la figura del guía debe sostenerse sobre dos pilares que son innegociables. Empatía y autoridad. Y el orden es vital aquí. La empatía siempre debe ir primero. Y supongo que no es simplemente lanzar una frase de cajón, tipo, nos importa tu éxito. No, eso no sirve de nada. La verdadera empatía narrativa es comunicar una comprensión compartida. O sea, expresar que se conoce el dolor porque se ha visto antes. Porque se ha visto, porque se ha vivido. Es reducir esa distancia corporativa y fría entre la empresa y el individuo. Pero claro, la empatía por sí sola es como tener un amigo muy comprensivo que te acompaña cuando se pincha la llanta. ¿Sí? Te sientes acompañado, pero él tampoco sabe cómo cambiar la llanta. Y sigues atrapado en la carretera oscura. Exacto, terminan los dos llorando en la carretera.
Por eso se necesita urgentemente el segundo pilar, que es la autoridad. Y aquí es donde las marcas suelen confundir los términos, ¿verdad? Todo el tiempo. Autoridad, al menos en este marco narrativo, no significa supremacía ni significa fanfarronería corporativa. Significa competencia. Significa competencia pura y dura. Significa decirle al héroe, entiendo exactamente por lo que estás pasando gracias a la empatía y sé cómo sacarte de ahí porque ya lo he hecho cientos de veces con éxito. Y me imagino que esa autoridad no se declara simplemente, sino que se demuestra. Siempre se demuestra. Pero, ¿cómo se demuestra en la práctica sin volver a caer en el error del ego, de hablar solo de nosotros mismos? Bueno, a través de elementos que generen confianza de forma silenciosa, pero contundente. Como los testimonios. Casos de estudio donde otros héroes superaron ese mismo problema. Testimonios reales de clientes, estadísticas claras de resultados o, digamos, logotipos de marcas reconocidas a las que ya se ha ayudado. Claro, elementos que validen sin tener que gritarlo. La autoridad debe actuar como la red de seguridad del héroe. No está ahí para alimentar el ego del CEO de la marca, sino para calmar la ansiedad de quien va a abrir la billetera. Me gusta mucho esa imagen de la red de seguridad. Entonces, a ver si vamos bien. A ver, Tenemos a alguien que llegó con un problema complejo. Se sintió profundamente comprendido gracias a la empatía del guía. ajá, Y ahora confía en que esta marca tiene la capacidad técnica para ayudarle, gracias a esa autoridad demostrada. sí, Cualquiera pensaría que el trabajo ya está hecho y que la venta es inminente. cualquiera lo pensaría, pero no. Falta algo crítico. Si el guía se gana la confianza, pero luego simplemente se queda en silencio, el héroe se paraliza. Es la famosa parálisis por análisis. El cerebro humano le tiene un pánico inherente a la confusión. Y a lo desconocido. Exacto. Si el camino a seguir es ambiguo, la respuesta por defecto del ser humano siempre va a ser la inacción. No hacer nada es más seguro que hacer algo mal. Tal cual. Por eso, el siguiente movimiento del guía debe ser entregar un plan claro. Pero seamos honestos, si alguien ya está convencido de que necesita un producto corporativo, ¿realmente necesita que le dibujen un plan así de pasito a pasito? Sí, totalmente. ¿No es subestimar un poco la inteligencia del consumidor moderno? No, para nada. No es subestimar su inteligencia, es respetar su carga cognitiva. Piensa en el proceso de compra como si fuera cruzar un río lleno de niebla. Ok, Por muy inteligente que sea la persona que está en la orilla, si no ve las piedras sobre las que debe pisar, no va a dar el primer paso por miedo a caerse al agua helada. entiendo. Y las empresas a menudo sufren de lo que llaman la maldición del conocimiento. Uf, ese es un mal tremendo. Conocen pero tan bien sus propios procesos internos que asumen que para el exterior también son obvios. Asumen que hacer negocios con ellos es facilísimo porque lo hacen todos los días. Y el material nos advierte que nunca debemos asumir eso. Hay que desglosar lo complejo. Hay que masticarlo. Y de hecho, el análisis resalta dos enfoques muy específicos para esto: el plan de proceso y el plan de acuerdo. Sí, recuerdo eso de las notas. ¿Cómo operan psicológicamente cada uno de estos planes en la mente del cliente? Bueno, cumplen funciones distintas para aliviar miedos distintos. El plan de proceso, o process plan, es literalmente iluminar esas piedras en el río. Son los pasos concretos. Sí, paso 1, agenda una llamada. Paso 2, diseñamos una estrategia a tu medida. Paso 3, ejecutamos y ves crecer tus métricas. Eso elimina el misterio y la fricción de lo que va a ocurrir después de entregar el dinero. Exacto. Reduce la inmensidad de un compromiso enorme a 3 acciones muy digeribles. Es como bajarle el volumen a la ansiedad de toda la logística. Tal cual. ¿Y qué pasa con el plan de acuerdo? El plan de acuerdo, o agreement plan, ese ataca directamente el miedo al riesgo. Ok. Está diseñado para mitigar todas las preocupaciones antes de que ocurra cualquier transacción financiera. Con un contrato de garantías. Exacto. Puede ser una garantía de satisfacción total, un acuerdo de nivel de servicio blindado o simplemente una política de devoluciones transparente. Entonces, ¿su único propósito es aumentar el confort? Es el guía diciéndole al héroe: si caminas por aquí, te prometo que estarás a salvo. Y aquí está el documento que lo prueba. Es fascinante, porque ambos planes tratan sobre la reducción de la fricción. Todo es sobre quitar fricción. Uno quita la fricción del cómo se hace esto, y el otro quita la fricción del ¿y si esto sale pésimo? Exactamente. Pero tener un mapa bellamente dibujado en la pantalla no sirve de absolutamente nada si el guía no mira al héroe a los ojos y le dice, camina. Da el paso. Y aquí llegamos al punto de inflexión de cualquier comunicación, el llamado a la acción.
el famoso CTA. El momento de la verdad, porque si no hay un punto culminante donde se le pida al protagonista que actúe de manera inequívoca, pues la historia se desinfla por completo. Es un fenómeno muy curioso del comportamiento. Las personas, en su gran mayoría, no toman decisiones importantes a menos que sean desafiadas a hacerlo. O empujadas un poquito. Sí, el llamado a la acción es precisamente ese desafío. Y el error más frecuente que cometen las organizaciones hoy en día es usar un lenguaje súper débil o muy pasivo en ese momento crítico. Me imagino que te refieres a esos botones en las webs que dicen cosas poéticas, pero súper vagas. Sí, los típicos «comienza la aventura». O descubre la magia. O el más aburrido de todos, saber más. Ese es terrible. Yo siempre he pensado que esos botones son una forma de cobardía corporativa. O sea, como no quieren parecer insistentes o agresivos vendiendo, terminan siendo ambiguos. Ahora, agendar consulta, registrarse hoy. Tiene que ser una directriz absolutamente clara. Claro, porque si el cliente tiene que adivinar qué va a pasar mágicamente al hacer clic en un botón, simplemente no va a hacer clic. Su cerebro dice, esto gasta calorías, mejor no. Pero claro, siendo realistas, no todo el mundo que entre en contacto con una marca está listo para casarse en la primera cita. Obviamente no. Habrá quienes necesiten muchísimo más tiempo para madurar la decisión. ¿Y qué propone el marco narrativo para ellos? Propone lo que llaman los llamados transicionales. Ok, como un punto intermedio. Sí, son como escalones de mucho menor riesgo. Es una invitación a continuar la conversación, pero sin un compromiso financiero inmediato. Descargar un reporte técnico gratuito, por ejemplo. Exacto. O asistir a un webinar. O probar una herramienta sin costo por 7 días. Entonces el objetivo de este llamado transicional no es hacer caja de inmediato. No para nada. Es reclamar un espacio en la mente del consumidor y empezar a construir esa relación aportando valor constante. Para que cuando el problema externo finalmente se vuelva insoportable, la marca sea la opción obvia. La única opción lógica en su cabeza. Muy inteligente. Entonces, a ver, visualicemos dónde estamos en la estructura de esta historia. Vamos a repasar. El héroe tiene un problema que ahora entendemos a nivel profundo, en los 3 niveles. Confía en este guía que le ha mostrado empatía real y autoridad comprobada. Sí. Tiene un mapa claro de cómo proceder y además ha recibido una invitación directa o transicional para actuar. Todo parece perfecto. Sobre el papel, es un guión impecable. Pero la naturaleza humana es experta olímpica en la procrastinación. Alguien podría leer todo eso y decir, sí, todo esto suena maravilloso, pero creo que mejor dejo este proyecto para el próximo trimestre. Siempre pasa. ¿Qué mecanismo narrativo nos falta para crear esa urgencia real? Faltan las consecuencias. Faltan los riesgos. Lo que está en juego. Exacto. En el mundo de la narrativa y de las películas, una historia sin riesgos es intrínsecamente aburrida. Claro. Imagina una película de acción, donde el protagonista tiene que desactivar una bomba, pero si no lo hace... No pasa nada. Solo le envían una multa por correo a su casa. Exacto. Nadie vería esa película. Tiene que haber algo importante en juego, algo que perder. Y esto los lleva directo a los 2 componentes finales de este esquema de 7 partes. Evitar el fracaso y terminar en éxito. Esto siento que toca fibras psicológicas muy sensibles, porque hablar de evitar el fracaso es jugar con la aversión a la pérdida, y sabemos que eso es un motivador inmenso. Es el más fuerte. Sí, el miedo a perder algo que ya tienes suele ser mucho más fuerte que el deseo de ganar algo nuevo del mismo valor. Totalmente comprobado. Pero, ¿cómo usa una marca esto sin caer en el alarmismo barato o peor, en tácticas de manipulación que terminan alejando a la gente por pesados? Es que la clave ahí radica en la autenticidad de la consecuencia. No se trata de inventarse un desastre apocalíptico, sino de iluminar el costo real que tiene la inacción. O sea, ser honestos con lo que va a pasar. Exacto. Como guías, hay una especie de responsabilidad ética de advertir al héroe sobre el precipicio que tiene enfrente. Si una empresa decide, por ejemplo, no actualizar su infraestructura logística que está fallando, ¿qué pierde realmente? Hay que ilustrarlo claramente. Perderán cuota de mercado frente a competidores más rápidos. Los costos operativos ocultos seguirán devorando sus márgenes de ganancia. Y el agotamiento crónico de su equipo se traducirá en una fuga de talento terrible. Hay que verbalizar ese futuro sombrío. Hay que ponerlo en palabras para sacarlos de esa zona de complacencia. Es como sostener un espejo que les muestra un futuro incómodo, pero muy posible si no hacen nada. Tal cual. Sin embargo, no podemos simplemente dejarlos aterrados frente al espejo. Claro, porque el miedo moviliza muy rápido en el corto plazo, pero no construye una relación de confianza a largo plazo. La esperanza es lo que realmente retiene a la gente.
Totalmente de acuerdo. Por eso el miedo siempre debe ser contrarrestado inmediatamente y superado por la visión de la transformación. Que es el último componente que mencionabas, terminar en éxito. Después de mostrarles el abismo, tienes que pintar con todo lujo de detalles cómo luce la cima de la montaña si deciden confiar y seguir tu plan. Y supongo que no se refiere a decir, tendrás un software nuevo y brillante. No. Se refiere a la resolución de los problemas internos y filosóficos de los que hablamos al principio. Ah, es mostrar la tierra prometida. Visualizar ese entorno donde, por ejemplo, el liderazgo de la empresa ya no pierde el sueño en las noches por ineficiencias. Donde los equipos operan con fluidez y alegría. Donde se ha recuperado el control absoluto del negocio. Es la creación de una tensión narrativa bellísima. Es el contraste perfecto. Por un lado tienes la advertencia dolorosa de quedarse inmóvil. Y por el otro, la promesa brillante de esa transformación. Y esa tensión, esa diferencia entre el dolor actual y el placer futuro, es lo que finalmente empuja a la persona a la acción. Y es ahí donde el viaje del héroe por fin se completa. El círculo se cierra. Así es. Es una arquitectura psicológica fascinante. Pero, a ver, la teoría en los libros suele ser muy limpia, muy ordenada, y el mundo de los negocios, de quienes nos escuchan, suele ser caótico. Muy caótico, sí. Llevemos todo esto a la trinchera del día a día. ¿Cómo sobrevive este esquema narrativo al rigor de lo cotidiano? Porque seamos honestos, no estamos escribiendo novelas. Para nada. Estamos diseñando campañas, enviando correos, construyendo sitios web, hablando con clientes. Bueno, la aplicación práctica es donde esto realmente genera tracción y dinero. Y el primer paso para cualquier negocio o creador es someterse a lo que podríamos llamar una auditoría narrativa implacable. Suena intenso. ¿Qué implica esa auditoría? Se trata de revisar absolutamente todos los puntos de contacto con el público. Sitios web, presentaciones de ventas, correos, campañas en redes sociales. ¿Y qué estamos buscando en esa revisión? Buscar sistemáticamente cualquier rastro de ego corporativo. Hay que eliminar de raíz cualquier instancia donde la empresa esté intentando ponerse la capa de héroe. Me imagino que el sitio web suele ser el delincuente principal en este aspecto. Es el número 1 siempre. Si aplicamos la prueba de fuego de los primeros 3 segundos, la inmensa mayoría fracasa estrepitosamente. ¿Cuál sería la regla de oro para la presencia digital bajo este marco de StoryBrand? La regla de oro es que cualquier persona que aterrice en una página debe saber exactamente qué ofreces, cómo eso mejorará su vida y qué tiene que hacer para comprarlo. Y todo eso antes de hacer scroll hacia abajo, supongo. Exactamente. Todo en la primera pantalla. Los titulares no deben ser juegos de palabras ingeniosos sobre tu marca. Deben ir directo al problema del cliente y a la solución. Y los llamados a la acción deben brillar. Deben ser lo más obvio y llamativo en toda la pantalla. ¿Y cómo se traduce esta narrativa continua en, por ejemplo, herramientas de relación a largo plazo, como el correo electrónico? Esas herramientas deben funcionar como un boteo constante de nutrición. En lugar de bombardear las bandejas de entrada con anuncios de las nuevas características técnicas de un producto o los premios que ganó la empresa. Que a nadie le importan, seamos sinceros. Que nadie lee. Cada comunicación debe aportar un valor real que ayude al héroe a acercarse un pasito más a su objetivo. Como compartir testimonios que refuercen la autoridad. O historias de transformación de otros clientes que les recuerden esa visión de éxito. O incluso pequeñas piezas de sabiduría gratuita que validen su problema. Manteniendo siempre al cliente iluminado bajo el reflector principal. Siempre en el papel protagonista. Esto, me doy cuenta, requiere una disciplina corporativa enorme. No solo del departamento de marketing que escribe los textos. De toda la empresa. Porque si el sitio web cuenta una historia preciosa donde el cliente es el héroe, pero luego ese cliente llama por teléfono Y lo atienden mal. y el equipo de ventas lo trata con condescendencia o le suelta un monólogo técnico súper incomprensible, pues la narrativa se rompe en 1000 pedazos y la confianza se evapora al instante. Es que la alineación interna es el pegamento de todo esto. Todos, desde la persona que responde los mensajitos en redes sociales hasta la dirección ejecutiva. Todos deben hablar el mismo idioma. Todos deben entender fundamentalmente que la organización existe única y exclusivamente para ser el guía en la historia de alguien más. Me encanta. Cuando esa voz es coherente en cada interacción, la fricción que mencionabas desaparece por completo y el crecimiento se vuelve una consecuencia supernatural. ¿Qué viaje hemos hecho hoy? Si damos un paso atrás y observamos la inmensidad de lo que propone este marco,
La conclusión me parece muy profunda. Lo es, sin duda. En un ecosistema hiperconectado como el de hoy, donde la atención es el recurso más escaso y las personas, bueno, somos bombardeadas con miles de mensajes diarios, Es una locura el ruido que hay. la claridad ya no es un lujo estilístico, no es algo bonito de tener. Es una estrategia vital de supervivencia para cualquier negocio. Absolutamente. Al despojarnos de esa necesidad de hablar de lo grandiosos que somos y enfocar nuestra energía en entender el problema del otro, estructurar un plan claro y guiarlo hacia su propio éxito, pues no solo vendemos más, Hacemos algo mucho más valioso. construimos una lealtad inquebrantable basada en la empatía real. Es un cambio de mentalidad profundo, ¿sabes? Va mucho, mucho más allá de una simple táctica de marketing tradicional. Es como una filosofía de empresa. Es, en el fondo, un ejercicio de servicio genuino hacia los demás. Y por eso mismo, para ir cerrando nuestro análisis de hoy, me gustaría dejar una pregunta rebotando en la mente de quienes nos acompañan. A ver, una última reflexión. Es un desafío que, estoy seguro, puede cambiar trayectorias hoy mismo. Si en este preciso momento abrieran sus computadoras, leyeran la página de inicio de sus proyectos, revisaran la última propuesta comercial que enviaron o incluso si escucharan la grabación de su última llamada de ventas, Ajá. ¿quién descubrirían que es el verdadero protagonista de esa historia? Wow, es una pregunta que incomoda bastante, la verdad, pero que ilumina muchísimo. ¿Están construyendo una narrativa donde quienes confían en ustedes son los héroes triunfantes? ¿O tal vez, sin darse cuenta, su comunicación es un intento desesperado de llevarse todos los aplausos en un teatro que, poco a poco, se va quedando vacío? Exacto. Cambiar ese guión requiere mucha humildad, pero te aseguro que los resultados pueden ser revolucionarios para cualquier marca. Abran paso al héroe y asuman con orgullo su lugar como el guía. Ha sido un análisis súper revelador. Muchas gracias por acompañarnos en esta exploración. Nos encontramos en la próxima.